Benjamín Parra el Return. red, ya. Quería, antes de empezar, también quería opinar sobre qué cobrarle a alguien y por qué. Bien, Tengo una queja antigua yo. bien. Tengo una queja antigua con el tema de la gente, de las motos y los autos que utilizan los caños de escape, los tubos de escape sin silenciador. Ujú. Uy, claro. Y en realidad estaba leyendo la ley de tránsito en Argentina, que está prohibido por ley de tránsito, pero no se cumple. Y yo he visto que la única manera de hacer que la gente cumpla con la ley es meterle la mano en el bolsillo. O sea, definitivamente Claro. es lo que más les duele. Hay una multa en Argentina que por exceder el límite de velocidad, que yo lo igualaría con eso de molestar a su prójimo con los tubos de escape, Ujú. se cobra 11.000 pesos la multa, que equivale cerca de unos 102, $103, Uf. y yo se las aplicaría así Ujú. sin derecho a, o sea, ay, no sé la palabra en este Anestesia, momento. va. Sí, sí, yo me sigo Eh, así sin anestesia. no, claro, sin anestesia. No, no, sin derecho a réplica, o sea, sin perdón. Se Ok. le aplica nomás y vas a ver que en un poco de tiempo no va a haber nadie que semejante cantidad de plata, obviamente que me parece que ya es hora, porque hay gente, incluso se burlan a veces cuando uno les hace algún gesto que se tapa los oídos o algo, se ríen y le vuelven, lo aceleran así Total. mucho más el motor bueno, es un enojo que tengo desde que llegué a Villa María, Bueno, pero aparte, porque es lo único que perturba la paz ahí en la ciudad. te asustan, ¿no? Vos vas caminando y se escucha "Ran", y vos decís, ¡oh, Dios! Y empezás, Sí, claro, Padre sí, sí, nuestro que sí, estás en... claro. No. Sí. Y rompe todo la paz, la tranquilidad, porque es una ciudad hermosa en ese sentido. Pero bueno, qué sé yo. Bien, si Bueno, quieres ya entramos en materia. bueno, perfecto. Arranquemos entonces con el tema del día de la fecha desde otra perspectiva con Benjamín Parra. A ver. Sí, el título sería Latinoamérica, Crisis y Esperanza. Me acuerdo que hace muchísimos años un amigo mío norteamericano, estadounidense, diremos, que había sido misionero por muchos años en Guatemala, escribió un libro que se llama Crisis en América Latina, que era una excelente, excelente aproximación de la historia de América Latina hecha por un cristiano, Ujú. y lo escribía en colaboración con otro teólogo centroamericano, en donde este teólogo abordaba los temas más complicados de, de nuestro continente. Ahora, no, los cristianos en general no se han interesado mucho en comprender la historia de nuestro continente, lo cual es una pena, porque en realidad una mirada a la historia hecha por gente cristiana, pero no una mirada religiosa, sino una mirada histórica, una mirada filosófica, no existe. Y es una pena, yo lo he reemplazado ese trabajo por Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, pariente de Angel. Mi tío. Mm, eh, Supongo que sería pariente por ahí lejanamente en algún sí. lugar. Es la mejor historia porque fue escrita por alguien de América Latina, digamos. Es como, diría, escrita desde la perspectiva de los perdedores o de los conquistados. Por supuesto, mucha gente no comparte con él por sus ideas políticas, digamos, pero a mí me parece el trabajo más serio. Pero hay un libro que quisiera poner acá, no sé si se puede ver, se llama La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos del doctor John Stott. John Stott. Es uno de los libros más Ujú. completos que yo he leído respecto de ocuparse de los temas públicos que afectan a nuestro continente, al mundo en general, pero yo lo aplico a nuestro continente. Y te digo muy rápidamente, no puedo leer toda la lista porque son muchos temas, pero mira, trata el tema de la amenaza nuclear, el medio ambiente, los derechos humanos, trabajo y desocupación, pobreza, riqueza, el hombre, la mujer, matrimonio, divorcio, parejas homosexuales estables,
el sueño multirracial, en fin. O sea, no había visto yo en los últimos, o sea, no recuerdo haber visto otro libro que se ocupe desde una perspectiva cristiana de tantos temas que afectan a nuestro continente. Hay algunos puntos en los que no concuerdo con él por su mirada teológica, digamos, que hace que de repente sus propuestas sean un poquito ingenuas, obviamente porque están alejadas de la realidad de nuestro continente, pero lo recomendaría. Yo tengo como es de dominio público, yo lo tengo en formato PDF, si alguien me lo pide, a benjaminparraoficial@gmail.com, se lo puedo enviar. Es una lectura que yo diría obligatoria para gente cristiana que tiene conciencia de las problemáticas de nuestro continente. Eso como introducción, breve, lo más breve posible. Bueno, respecto de crisis y esperanza, yo creo que todos ustedes están familiarizados con esta frase de San Pablo que dice que la esperanza no avergüenza. Y yo sostengo personalmente que esa frase tiene un lado B. Es decir, yo creo que la esperanza no avergüenza, pero mi observación es que la esperanza que se cumple, la esperanza que cristaliza alguna vez, esa es una esperanza que nos avergüenza. Pero la esperanza que no se cumple jamás, la esperanza de algo que no va a llegar nunca, o como dice un cantante español, no hay nostalgia peor que añorar aquello que nunca jamás sucedió o nunca jamás va a suceder. A mí creo que esa esperanza sí te puede avergonzar porque has estado esperando, soñando, anhelando algo que no se cumplió, no se va a cumplir. Entonces, por eso creo que uno tiene que ponderar esto de si la esperanza tiene sentido, porque la esperanza que tiene sentido es la esperanza de algo que se puede llegar a realizar, que se puede cumplir. Y la pregunta es si hay esperanza para nuestro continente. Perdón, disculpa. Más de alguna vez se ha dicho que América Latina es el continente de la esperanza. Yo recuerdo en los años 80 se decía eso de África, que había mucha esperanza que África viviera una etapa de democratización, viviera una etapa de desarrollo, y que se decía incluso que podía ser el continente del futuro, pero desgraciadamente eso no se concretó. Ahora todavía existe la idea de que América Latina puede ser un continente del futuro, un continente de mucha esperanza. Un breve paréntesis acá, Ángel y Gonzalo, para decir por qué a mí me interesan estos temas, por qué me ocupo de estas cuestiones y no me ocupo de temas más, entre comillas, espirituales, que es una vieja discusión que tengo con el establishment, ¿no es cierto?, con la generalidad de las personas que siempre están más pensando siempre en temas de autoayuda, en temas de cómo vivir una vida mejor, de cómo tener mejores relaciones matrimoniales, de cómo manejar mejor tu dinero, de cómo tener una relación más íntima con Dios. Obviamente son temas interesantes, pero me pregunto por qué hay tan poco capacidad instalada y tan poca producción de contenido que trate con estos temas. Entonces me veo un poco en la obligación personal de abordar estos temas. No sé si esta pregunta podría permitir que ustedes me acompañaran en la reflexión. ¿Por qué creen que estos temas no son parte como de la producción creativa, particularmente en nuestros medios? ¿Por qué tan poca preocupación por la pobreza, por la ecología, por la situación política, por el tema de la educación, la salud? Yo creo, en mi caso, creo que por muchas cosas, pero si tengo que focalizarme en alguna, creo que tiene que ver con que cuando las cosas tienen un proceso en el medio, en donde no hay destellos de cambio rápido, ya se vuelve medio como muy lejano, ¿no? Es como cuando un pastor te dice, ¿quieres mejorar? Y si te dice, oraremos para que mejores y saldrás distinto,
tiene mucha más relevancia en el ambiente y que quieres mejorar, bueno, primero identifica el problema. Luego busca y ahí como que ya empezamos a alejarlo, entonces creo que por eso no se tocan tanto los temas así, creo yo. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con este sentido de inmediatez que nos ha asumido Internet, el tema de la velocidad, el tema Sí. de lo quieres, lo tienes, ¿no? Hay una publicidad en Argentina que dice lo quieres, lo tenés. Ja, Entonces hay cosas que las quieres, pero te puede costar un proceso. Ángel, ¿tú tenías algo? No, sí, no, pensaba eso, nos volvimos más vagos, ¿no? Como claro, sí. todo lo que Sí. requiere trabajo lo alejamos. Claro, O claro. pensar un poco es como que, oh, no, No, dámelo ya sí. masticado, no quiero yo hacer Sí, el sí. trabajo. Y es la misma línea de lo que Bueno, dice. en realidad suena casi cómico, pero yo lo encuentro un poco trágico en Sí. realidad, porque lo voy a explicar al final en la diferencia, porque creo que nosotros nos tendríamos que ocupar de estas cosas. Estaba mirando ayer una entrevista de un periodista argentino a José Mujica cuando era presidente de Uruguay, que convendría que se tomaran algún tiempo para ver en YouTube algunos videos sobre el pensamiento y la experiencia, la vida de José Mujica, porque para mí es un ejemplo, aunque ustedes no estén de acuerdo con su mirada política, pero creo que muy pocos presidentes en los últimos años han expresado, han demostrado tanta sabiduría en la forma de entender la política, entender la sociedad, entender la cultura. Y él dijo que en realidad la angustia que él sentía era que, siendo que la democracia sigue siendo el sistema más viable, ¿no es cierto? Originalmente sería el mejor, pero dadas las condiciones actuales es el peor de los sistemas, pero uno no querría elegir otro, ¿no es cierto? Ni una monarquía, ni una dictadura, ni algún otro tipo de gobierno. Y él dice que la ve que está en peligro en América Latina, particularmente por este tema de los odios, por este tema de la violencia entre las facciones políticas. Y él decía que por qué no existía esta voluntad de mirar todos hacia adelante Mm. y amar el país, por qué todos aman sus proyectos, aman sus Mm. políticas y no aman el país, digamos, ¿no? Sí. Y también es que a propósito de lo mismo, justamente ayer que estaba preparando este tema, leí que en los últimos 5 años más países han entrado en dictaduras o democracias autoritarias que los países que han recuperado la democracia. Uno, en nuestro continente nomás uno podría citar algunos casos. Entonces, por otro lado, escribí un artículo sobre los 10 hombres más ricos del mundo y los pobres, eh, que un informe del Foro Económico Mundial dice que la pandemia en los últimos 2 años, los 2 años de la pandemia, ha enriquecido a los 10 hombres más ricos del mundo, han aumentado en forma combinada su fortuna en 700.000 millones de dólares Oh, solo en 2 años. Mirá. pobrecito. Ahora, ninguno de nosotros creo que puede aquilatar cuánta plata es 700.000 millones de dólares, pero fíjate que en ese mismo lapso, debido a que mucha gente perdió su empleo, mucha gente no tenía los recursos para enfrentar esta pandemia, el mundo aumentó en 130 millones de pobres. O sea, por un lado, enriqueció a los más ricos y Mm. empobreció a gente que no era tan pobre, digamos, pero que por las situaciones de la pandemia. Y uno se pregunta cómo es posible en un mundo como el nuestro tanta disparidad, tanta desigualdad. Ahora, claro, las personas por ahí tienden a decirme, bueno, Benjamín, pero viste, estamos en los últimos tiempos, la Biblia dice, y cuando no, si no cambia el corazón de la gente, no van a cambiar la sociedad. Y yo me rebelo contra eso, porque es una manera vaga de enfrentar el tema. O sea, es como decir, en realidad alguien lo tiene que resolver, no nosotros. Mm. O sea, Dios lo resolvería y si Dios no lo resuelve es porque Él no lo quiere resolver o porque tiene otros planes y no te debería importar el problema. Y a mí me importa, o sea, yo creo que la razón por la que he enfrentado la vida que he enfrentado es porque yo insisto, insisto, insisto en que debemos ocuparnos de estos temas. La escuela que nosotros llevamos adelante ya hace 2 años con Claudia, la Escuela de Pensamiento y Acción Cristiana, tiene como propósito capacitar, entrenar, sensibilizar a la gente joven, a los profesionales, a los estudiantes,
acerca de la responsabilidad de los cristianos en pensar estos temas, ¿no? Mm. Ahora, ¿quiénes serían los protagonistas de la esperanza? Digamos, bueno, ¿hay esperanza para nuestro continente? ¿Y quiénes podrían alentar esa esperanza? Mi opinión o mi perspectiva es que la actual política, los actuales partidos políticos, el actual sistema democrático, las condiciones que está, yo no creo que ellos van a resolver el problema. Mm. A mí me parece que si uno basta con que mire las noticias para darse cuenta de las peleas, de las luchas intestinas, de los ataques, y de que cada nuevo gobierno quiere refundar la nación y destruir todo lo que se hizo antes y volver y echarle la culpa al otro de todo lo que está pasando. Y al final no hay una voluntad política de unirse todos, ¿no es cierto? Una gran, no sé, quisiera hacer otro paréntesis aquí y preguntarle si a estas alturas ustedes ven esperanza o si se animarían, digamos, a comprometerse a una acción más directa y no mirar el tema simplemente en las noticias. O a la audiencia que está escuchando o viéndonos, es como emplazarlos, digamos. ¿Les parece que deberíamos ocuparnos de esto? Y tengo montones de ideas cómo podríamos hacerlo. Ujú. Algunas las mencionaré rápidamente aquí, pero no sé. ¿Ustedes tienen esperanza o ustedes dicen, no, dejemos las cosas en las manos del Señor, no? Dejemos las cosas. No, yo por supuesto que tengo esperanza y creo que más allá de que uno accione o haga cosas súper relevantes y demás, me parece que cada uno desde su lugar ya puede ser una herramienta de esperanza, ¿no? No solo para su vida, sino para quienes lo rodean. Es como aquellos que dicen, no, pues los políticos son todos iguales, pero se cuelgan del cable y no lo pagan. O no pagan las expensas, o quieren o sea, creo que me parece que tiene que ver un poco con eso. Desde ahí ya uno puede aportar a la esperanza. Ahora, si uno dice, se agarra de esa frase vaga de decir, no, esto ya está, ¿sabes qué? Esto Sí, es cuestión de tiempo, ya nos vamos a morir todos, y empiezan a hacer, a sumar a claro. eso, me parece que es súper, súper vago, ¿no? Claro, no, sí, la esperanza, como dice la frase, suena frase hecha y es frase hecha. Es lo Ujú. último que se pierde. Uno, vos mirás y decís, no va a cambiar, no va a cambiar, esto va a seguir así. Y escuchás también voces como las que decía Gonzalo que Ujú. aportan a que uno siga pensando que no va a cambiar, pero por dentro y con una mirada optimista uno tiene la esperanza y desea que cambie la situación de todo Ujú, el continente. ujú, A veces no hacer nada también es sumar Ujú. a la desesperanza. Claro. Entonces, ujú. Exacto, exacto. qué sé yo, no sé, no se pierde esa fe en que cambie la cosa, pero, qué sé yo. Ujú. Sí, sí, no, es así. Yo creo que la esperanza, aquí voy a decir una frase que es un poco cliché, pero la voy a corregir con otra visión, que Eh. justamente también me fue confirmada ayer en esta entrevista de José Mujica. Por favor, vean entrevistas a José Mujica en YouTube, les va a encantar, les va a dar una, no sé, me parece él es un profeta tranquilo, ¿no? Yo creo que la juventud, Profeta tranquilo. la gente dice que la esperanza está en la juventud, y yo creo eso. Pero es muy interesante que ayer José Mujica, en lo que estaba yo mirando, él decía, yo creo que está en la juventud, pero hay que tener cuidado de que los viejos, ¿no es cierto? O la gente ya, las generaciones pasadas, tienen algo que aportar. O sea, yo creo que debe haber una concertación, una vez vi toda una conferencia sobre el tema, la colaboración entre la antigua generación y la nueva generación. Eh, Hay un caso, el reciente caso en Chile, que el presidente electo había centrado su discurso solo en la juventud y la juventud y la juventud, y de repente en la segunda vuelta sus asesores le dijeron, viejo, pero los jóvenes no son los únicos a los que hay que apelar, también tienes que apelar a las generaciones mayores, a las generaciones que tienen la experiencia, no la generación de los políticos, porque ya se ha visto que están inviables. Entonces cambió el discurso, cambió al discurso de la esperanza, que hay todo un estudio sobre qué interesante la palabra esperanza para América Latina hoy, para nuestros países, porque antes en realidad la palabra era éxito, la palabra era
era otras cosas, pero hoy es esperanza. Yo diría que debe haber una colaboración, porque alguna sabiduría hemos aprendido nosotros los viejos, o sea, entre una persona de 24 años y una persona de 68, tiene que haber un diálogo. Y Claro. eso lo vamos a poner la diferencia, que nosotros podemos aportar esa diferencia, porque la tendencia de la gente joven es decir, no, los viejos ya pasaron de moda, ellos no entienden nada, y la postura de los viejos es decir, no, los jóvenes van a destruir este mundo, los jóvenes no hay esperanza en ellos. Yo recuerdo el caso de Roboam, ¿no es cierto?, el hijo de Salomón, cuando tomó el trono, tuvo la oportunidad de pedir el consejo de los viejos y pedir el consejo de sus jóvenes, de la gente que había crecido con él. Y fue lo bastante estúpido como para no escuchar a los viejos y escuchar solamente las propuestas de los jóvenes, y así le fue porque inmediatamente el reino se dividió y fue todo un escándalo posterior. No hizo caso del consejo de los viejos. Entonces, yo propongo un diálogo intergeneracional, si me permiten. Podríamos hacer toda una, una, una academia, ¿no es cierto?, un masterclass sobre una colaboración entre viejos y jóvenes, porque ustedes tienen la fuerza, tienen las ganas, tienen la mirada más limpia acerca del sistema, pero nosotros tenemos la historia, que algo ayuda. Entonces, ¿por qué no nos sentamos en una mesa todos juntos y buscamos maneras de mejorar? Hay que organizarse en fundaciones, en ONGs, en asociaciones vecinales, en organizaciones laborales, estudiantiles, organizaciones honestas y sanas. Hay que recuperar, por ejemplo, el espacio público y quitárselo a los destructores materiales. Ahora, ¿cuál es la mirada diferente? Y con esto termino. Y dejamos, si es que quieren aportar todavía algo más. La juventud cristiana tiene que oír este llamado a involucrarse con la gente mayor, pero a involucrarse, es decir, salir de las burbujas institucionales, y escuchen bien, salir de las burbujas tecnológicas también, por favor. Toda la vida no está en Instagram, toda la vida no está en Twitter, toda la vida no está en TikTok, toda la vida no está en Facebook. La vida está afuera, la vida está donde está el pulso de la historia. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Yo les propongo, yo tengo este proyecto de la escuela, y no es que esté tratando de hacer mi publicidad, pero este proyecto de la escuela es un esfuerzo serio, llevamos 2 años en este proyecto. Ayer hablábamos con una chica que maneja una fundación y nos decía lo bueno de ustedes, que a pesar de que no tienen todavía una organización legal, han estado trabajando ya por 2 años formando personas cristianas en la conciencia de esto. Y salir a la palestra pública, salir a la calle, al barrio, y a ustedes que están en los medios de comunicación, a ustedes que tienen el poder de hablar simultáneamente a miles de personas, Ángel y Gonzalo, qué bendición que ustedes tienen la posibilidad de influir sobre miles de personas, proponer algunos espacios donde podamos decir cómo participamos. A lo mejor podemos crear un programa, cómo involucrarte, no sé, y convertirlo en algo, organizarse, actuar, crear en definitiva una esperanza que no avergüence. Excelente. No sé, ¿qué les parece? Muy bueno, Ben, muy bueno, me gusta mucho. Acá justo María Jesús dice, es lo que hay en Uno Nunca Sabe, la experiencia y sabiduría de Benjamín y la frescura y fuerza de Angelito y Gonza. Bien, muy bien, gracias María Jesús, eso me parece un excelente resumen. Bueno, Benjamín Parra Bueno, Arias, eso es, sí, así te consiguen en Instagram, así te pueden escribir. Ahí en tu perfil está el Linktree, donde tenés las hojas de Parra, los artículos de CBC La Voz en fin, y más sí, ahí en proyectos. Instagram está el perfil que me lleva todos los recursos, Benjamín Parra Arias, ahí me encuentran de inmediato. Y Benjamín, Gracias, muchas gracias a ti, perdón. y Benjamín Parra Oficial en YouTube. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, por permitirme esta tribuna, ¿no es cierto?, esta plataforma. Y nada, a mí me encantaría seguir hablando de estos temas si a ustedes no Me les hace encanta. problema. Tengo muchas más ideas sobre participación, sobre los temas que se pueden abordar ya de inmediato, a fin de mejorar un poco las cosas. Hasta que el Señor venga, por supuesto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Ahí está. muchas gracias. Ahí pasaba Benjamín Parra con Gracias. nosotros. Abrazo, Benja. Gracias.